Está en la línea el abogado y exfuncionario público, escritor ahora, Pedro Peñalosa, quien está presentando un libro que se llama Gobierno de AMLO, Cambio o Retroceso, los saldos del desastre, una perspectiva de izquierda. Pedro Peñalosa, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bajo el sello, por cierto, de Procesos Editoriales. ¿AMLO es de izquierda? ¿López Obrador es de izquierda? No, bueno, yo en este libro que tú mencionas demuestro cómo López Obrador no es de izquierda. Y lejos de ser de izquierda, es un neoliberal ortodoxo, es decir, sus políticas económicas nada tienen que envidiarle a los neoliberales que enarbolan el mercado y que se dedican exactamente a fomentar la concentración del ingreso. Es decir, esto me parece que es muy importante para el auditorio. Quitemos ese mito que se ha expandido de que es un hombre de izquierda. Nada que tiene que ver con la izquierda democrática. Las dos grandes banderas con las que llegó López Obrador al poder fueron acabar con la corrupción y pacificar al país. ¿Cómo le fue con eso? No, bueno, yo por eso le titulo Los saldos del desastre. No solo en las que mencionas, estimado Carlos, sino en las asignaturas pendientes, como lo fue el tema de la corrupción, como el tema de la desigualdad, como es el tema de la esta parte que es el control de daños de un modelo neoliberal que él ha profundizado. Es decir, los saldos del desastre, como se llama mi libro, tiene que ver con que no cumplió, ahora podríamos decirlo con autoridad y conceptual y teóricamente, que no cumplió con eso. Somos un país con más ricos, un país con más pobreza extrema, un país con un gran déficit de salud, un país con más corrupción, etcétera. Es decir, ¿qué puede presumir López Obrador? Pues la conclusión es que nada. La esfera de la demagogia, su celofán de hombre de izquierda se ha derrumbado poco a poco y solo los quienes creen todavía de manera fanática en López Obrador pueden asumir que cumplió con sus metas. Yo en ese libro que mencionas, que no es favor de comentar, enumero una a una las medidas que no cumplió. Y quiere decir, mi querido Carlos, el tema de los militares. Los militares hoy son más poderosos que nunca. Y quiero distinguir entre militarismo y militarización. Estamos en el militarismo, es decir, hoy los miembros de la cúpula verde son muy poderosos. Están dentro de los circuitos del Estado y me parece que esta promesa de regresar a los militares a los cuarteles una quimera y un engañabobos, ¿no? Como se demuestra día a día. A ver, pensando en cómo está la sucesión presidencial y cómo están los números de las encuestas, ¿Pedro Peñalosa cree en las encuestas? No, bueno, precisamente hoy escribo un artículo donde menciono que las encuestas tienen dos funciones, ¿no? Confundir y desmoralizar. Como lo hemos visto, pues esas funciones han tenido estas encuestas en relación a la candidata del oficialismo. Yo creo que hay un margen importante de personas que no han dicho por quién van a votar y me parece que ese margen hay que identificarlo. Mi tesis es que a mayor votación, menos posibilidades que Claudia triunfe. ¿Por qué? Porque Claudia ya tiene un techo. Es decir, todos aquellos que creen que los programas sociales se los van a quitar van a votar por Claudia. Es decir, que siguen pensando eso. Pero hay una gran cantidad de personas, de electores, que no están en ese marco de referencia y que seguramente van a votar por Xóchitl. De tal manera que el esquema que nos han querido vender con esta guerrilla que yo le llamo guerrilla de encuestas, me parece que solo sirve para desanimar. Pero cada día, y después del segundo debate me parece que queda más claro, que Claudia es una persona que demuestra su prepotencia y su cinismo y que pinta como una presidenta autoritaria. Yo creo que la gente se dio cuenta de eso. Esos 16 millones que la vieron, yo creo que se dieron cuenta de eso. Entonces, no creo, mi estimado Carlos, en que las encuestas que nos han bombardeado sean el mundo real. ¿Sí es de izquierda, Claudia Sheinbaum? Bueno, mira, te voy a contar. Esta muchacha Sheinbaum estuvo en un movimiento de izquierda, pero ha tenido un problema serio. Está avalando, porque dice que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, está avalando ni más ni menos una política neoliberal, represiva, militarista, excluyente de López Obrador. Entonces, toda esta historia de izquierda que vende del CEU, etcétera, creo que
demuestra que no es cierto, que se desmoronó su visión de izquierda, porque está avalando una política económica de carácter represivo y militarista. Es decir, se ha quedado callada frente a las ofensivas militaristas de López Obrador, su política excluyente, cada día de los barricos. Es decir, todo este esquema, Carlos, de tener un gobierno como el de López Obrador, lo está avalando Claudia. ¿De dónde puede decir que es de izquierda? Pedro Peñalosa, autor del libro Gobierno de AMLO, Cambio, Retroceso, los saldos del desastre. Muchas gracias por estos minutos para W Radio y enhorabuena por la obra. Que estés bien, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La vida fuera de su palacio del ayuntamiento para Claudia Sheinbaum no está siendo nada fácil. El fin de semana no fueron 2, sino 3 los golpes de realidad que tuvo la candidata presidencial oficialista. Y los 3 fueron en Chiapas. Primero, Claudia Sheinbaum se enteró de que los servicios de salud del gobierno son una porquería. Esto le sucedió en un mitin en Tila el sábado. ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? Médicos, enfermeros, enfermeras, equipamiento, medicamentos. Se ve que no se la creyó, de haber pensado que era un montaje, que eran los conservadores, la derecha, un complot, que a lo mejor todos los que estaban en el meeting éramos trabajadores de Latinos. Entonces, en su siguiente meeting en Chilón lo volvió a preguntar, y ahí se llevó el segundo golpe de realidad. Faltan clínicas, y cuando hay clínicas, faltan doctores y faltan medicinas. ¿Cómo están los centros de salud aquí en Chilón y en todo el municipio? ¿Requieren más equipos? ¿Requieren más médicos, más enfermeras? ¿Más medicamentos gratuitos? Tercer golpe de realidad el fin de semana. A la candidata la detuvo un retén de encapuchados. Esto es bastante común en las carreteras. Cualquier mexicano lo puede haber sufrido. Pero pues para ella fue una novedad. Una solicitud de transparencia hecha por Reporte Índigo señala que la Guardia Nacional reconoce haber detectado 119 retenes clandestinos. Hoy en su columna del diario El Universal, el periodista Héctor de Mauleón cita que nada más en Michoacán hay 169 retenes clandestinos, según los datos de la Secretaría de Seguridad de ese estado gobernado por Morena. Pero para Claudia Sheinbaum fue todo un acontecimiento. Fue su tercera bienvenida a la realidad.